posición. La naturaleza es penal. Es penal. Se trata de una sanción penal especial. Una sanción penal. Y que se basa en el defecto de organización de la persona jurídica, cuando a través de ella se cometen estos delitos, por ejemplo, el de contaminación ambiental. Entonces, desde mi punto de vista, y tal vez voy a ser polémico con lo que voy a afirmar ahora, si a una persona jurídica se le impone una consecuencia accesoria, por tanto, a una persona jurídica se le puede imponer una sanción penal especial, pero sanción penal al fin y al cabo, lo que nos quiere decir la Corte Suprema es que actualmente una persona jurídica tiene la capacidad de ser responsable penalmente. ¿No? Sí, porque se le puede imponer una sanción penal especial. Si se le puede imponer una sanción penal, tiene la capacidad de ser responsable de un delito. Y aquella discusión ya deja de lado, ¿no? Se deja de lado. Claro que para imponerle las consecuencias accesorias hay reglas, entre ellas que se haya condenado a un autor físico y específico del delito, es decir, una persona natural. Sí. Tiene que haber una persona natural a quien se le haya condenado para imponerle la consecuencia accesoria. Pero eso no quiere decir que una persona jurídica no sea responsable penalmente. Sí tiene la capacidad de ser responsable, nada más que para imponerle esta consecuencia accesoria, es decir, aquella sanción penal especial, se exige que hay una persona natural que sea condenado, que sea la persona que sea condenada, ¿no? Hagamos un símil con la autoría y participación. ¿El partícipe tiene la capacidad de ser responsable penalmente? ¿El cómplice investigador? Sí, ¿no? ¿Sí? Nadie discute este tema, ¿no? Nada más que para sancionar al partícipe, ¿qué se requiere? Que haya un autor que haya realizado una conducta típica y antijurídica, ¿no? Principio de asesoriedad. Para sancionar al partícipe se requiere que haya un injusto del autor. Lo mismo en cuanto a la persona jurídica. No discutimos su capacidad de ser responsable penalmente, sino que para sancionarlo se requiere que haya una persona natural condenada. También una suerte de accesoriedad, pero respecto a la necesidad de una condena a una persona física. Entonces, otros criterios que se extraen de este acuerdo plenario, se dice que para que se aplique una consecuencia accesoria es que, primero, que se haya cometido un hecho punible o delito; dos, que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito; y tres, como ya dije, que se haya condenado penalmente al autor físico y específico del delito. ¿Bien? Bueno, para finalizar, este es un tema en materia penal y procesal, ¿no?, como queremos llamar, la aplicación del principio de ne bis in idem en materia ambiental. No dos veces por lo mismo. No dos veces por lo mismo. El artículo 117 de la Ley General del Ambiente se establece que la responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de los mismos hechos. Es decir, pareciera que el legislador está validando que a alguien se le puede aplicar una sanción administrativa y también, de manera simultánea, una sanción penal por el mismo hecho. ¿Se está afectando el principio de ne bis in idem? A una persona, por el mismo hecho, se le está sancionando a nivel administrativo y a nivel penal. Un tema harto debatible, pero que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2050-2002, Nación de Amparo, señaló que no es posible sancionar a una persona a nivel administrativo y a nivel penal por los mismos hechos. ¿Por qué? Porque hay un mismo interés del Estado y el Estado tiene una sola oportunidad para sancionar un hecho. Entonces, si le sanciona a nivel administrativo, ya no puede sancionar a nivel penal y viceversa. Esta posición de la sentencia 2050-2002, Acción de Amparo, fue, digamos,
digamos, el TC tomó otra postura en este tema. Y así, en estas sentencias, la 361-2010, acción de amparo, la 2292-2006, habeas corpus, señaló de modo general que sí es posible sancionar a nivel administrativo y a nivel penal, porque, señala el TC, lo que se persigue a nivel administrativo es otro interés, un interés sobre todo en algunos casos regulatorio, diferente a lo penal, que hay un interés vinculado con los fines preventivos de la pena, la reprochabilidad, en fin, en mis palabras estoy diciendo, son dos intereses distintos, dos intereses distintos. Entonces, por eso no se sanciona, disculpen, no se vulnera el principio de ne bis in idem, que como se sabe, exige que haya, digamos, que a una persona no se le puede sancionar ni procesar dos veces o más por los mismos hechos. Identidad de sujeto, identidad de hecho y también identidad de fundamento. A la misma persona, identidad de persona. Por los mismos hechos, identidad de hecho. Tercero, identidad de fundamento. Es decir, que haya el mismo interés. Si hay un mismo interés del Estado, si hay un mismo interés, entonces no se puede sancionar dos veces a esta persona. Si hay un mismo interés. El TC ha señalado que no, en materia administrativa penal hay dos intereses. Por tanto, no se cumple este tercer elemento, la identidad de fundamento. Hay dos intereses, no son idénticos los fundamentos, no son idénticas las razones por las cuales se persigue administrativa y penalmente. Yo creo lo contrario, yo creo que a nivel administrativo y penal, en estos casos hay un mismo interés del Estado, de tutelar la estabilidad del ecosistema. Hay un mismo interés. Yo creo que el Estado tiene una sola oportunidad para poder procesar y sancionar por un hecho. No puede ponerse en una situación de riesgo de una doble persecución y una doble sanción a una persona por lo mismo. ¿Qué debería hacer el Ministerio Público, disculpe, la autoridad administrativa, cuando se topa con un caso que podría tener relevancia penal? Lo que dice el artículo, me parece, tercero del título preliminar del Código Procesal Penal, es que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Entonces, ¿qué debería hacer la autoridad administrativa? Debería suspender su procedimiento y derivar los actuados a la vía penal. Derivar los actuados a la vía penal. Y el Ministerio Público debería evaluar si estamos ante un hecho criminal o no. Y va a depender el resultado del proceso penal para que se active o se reactive la vía administrativa. Va a depender del resultado del proceso penal. Por ejemplo, si el proceso penal acaba afirmando que nunca hubo un hecho siquiera contaminante, nunca hubo un hecho, pongamos un ejemplo, que lo que se dijo fue mentira, que fue una imputación falsa, que nunca ocurrió, el hecho nunca existió, entonces si es así, no tendría sentido devolver los actuados a la vía administrativa, ¿no? Si el hecho no ocurrió en una vía, tampoco puede existir en otra vía, ¿no? Entonces, digamos, allí culminaría el caso. O con el supuesto de que a una persona se le absuelva, por ejemplo, de un hecho supuestamente criminal, se le absuelva por un tema vinculado con la culpabilidad, no con el injusto, sino con la culpabilidad, ¿no? Esta persona, digamos, sufre una alteración mental, pero sí hubo un hecho, ¿no? Entonces, habría que evaluar si es que amerita que lleve el caso a la vía administrativa y ver algún otro responsable administrativo, ¿no? Tal vez la persona jurídica, un otro representante, pero sí se configuró un hecho. Es decir, tendría que ver los resultados del proceso penal para ver si es que se debe devolver o no a la vía administrativa y se reactive el procedimiento administrativo para evaluar el mismo. Pero de ninguna manera, desde mi punto de vista, podría sancionarse por lo mismo dos veces. Pues sería afectar el principio de ne bis in idem. En cuanto a la identidad de fundamento, creo que ambas, en lo administrativo y lo penal, en estos casos se protege lo mismo. El interés del Estado
el ius puniendi, famoso, se basa, en estos casos, en la tutela de la estabilidad del ecosistema o del ambiente, como otros quieran llamar.